Mapa desbloqueado. Un podcast de azar y curiosidad para descubrir el multiverso de la cultura. Porque todo está conectado y basta un hilo para que atravesemos el laberinto. La ciencia reconoce que el alcohol favorece la creatividad. Ese podría ser el titular a bocajarro, puro clickbait. ¿Qué os parece? ¿A favor? ¿En contra? ¿Algo obvio? ¿Una leyenda urbana? ¿Lo habéis probado? ¿Lo estáis comprobando mientras escucháis este podcast? En cualquier caso, voy a partir de ahí en este capítulo iniciático, pero antes dadme un minuto. Dejemos en suspenso esa pregunta, resonando en vuestras membranas timpánicas mientras me acomodo en este podcast y os advierto. Mapa desbloqueado carece de formas y protocolos. Igual reseteo en mitad del capítulo si me veo en un callejón sin salida. Igual surgen flashbacks o surco un afluente que no es el principal o el esperado. Los que buscabais un podcast al uso que te lleve de la manita, lo siento, es hora de espabilar y marcarse un Darwin. Para entendernos, en este podcast pasa como en el núcleo de un agujero negro en el que las leyes de la física abandonan su firmeza y se rompen. O si nos ponemos más terrenales, lo mismo que pasa en un festival de música, exactamente lo mismo. El capricho manda. Bien. Lo segundo que hay que aceptar es que la curiosidad es el motor de estos viajes. Lo típico de querer saber qué hay detrás de una puerta que acabamos de descubrir. Pero debo apuntar que esas ganas de saber a dónde me lleva esto o lo otro pueden ser muy influenciadas por vosotros a través de la cuenta de Instagram de Mapa Desbloqueado, ventana por la que se irá viendo los torpes y bellos pasos que doy a la hora de conformar cada capítulo, y me podéis indicar lo que queráis para que lo investigue, ya sea un artista que os encante, un libro imposible de recrear en el cine o una serie que hay que ver sí o sí antes de cerrar sesión, lo que sea, ya me entendéis. Igual podréis provocarme un cambio de rumbo o una idea trampolín desde la que saltar a otras, qué sé yo. En cualquier caso, ahí tenéis un atajo al cotilleo del podcast y ya nos enteraremos de cómo va la cosa, que al fin y al cabo nadie sabe nada de mañana y como me gusta recordar y cantaba Robin Iniesta, somos microbios venidos a más. Volvamos a la prensa amarilla, nuestro punto de partida. ¿Qué es eso de que la ciencia reconoce que el alcohol favorece la creatividad? ¿Es una excusa para hablar de Druk, a.k.a. Another Round, o en español titulada como Otra Ronda? Una película danesa de Thomas Vinterberg y protagonizada, entre otros, por ese actor que ha dado vida a personajes tan característicos como el Dr. Hannibal Lecter, el villano Caecilius dentro del mundo Marvel, Galen Erso en el universo de Star Wars, o incluso de un Grindelwald sustituto en la saga de Animales Fantásticos. Hablo de Mads Mikkelsen. ¿Sabéis qué? Vamos a intentar hablar con Mads. Tiremos esa moneda al aire, ¿por qué no? Quién sabe si entre todos podremos conseguir hacer un mínimo de ruido para que nos lea. Voy a escribirle por Instagram, y si entre todos le damos bombo a ese comentario, igual atiende a ese pico de movimiento. Veamos, ¿qué le ponemos? Querido Matt, ¿cómo va la cosa? Esto es Mapa Desbloqueado, un podcast de España emitido para este lado del universo. Hemos inaugurado el proyecto con tu interpretación en Another Round y queríamos preguntarte, ¿qué cerveza me recomendarías para seguir su método científico? ¿Rubia, tostada o negra? Gracias y enhorabuena por tu trabajo. Tu respuesta quedará incluida en el podcast. Un abrazo. Yo creo que con eso. Luego se lo transcribo al inglés, pero la redacción será esa. Lo pondré en público para que podáis avasallarlo a likes para que nos eche cuenta. ¿Quién sabe?
Por supuesto, raro será que alguien nos eche cuenta, soy consciente, pero también todo lo contrario, tengo fe en el eco. En tal caso, ya lo celebraremos por todo lo alto. Esto tiene pinta de que será una constante en este podcast. Bien, volvamos a la obra. Esta película, otra ronda, me llamó la atención cuando la proyectaron en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, la ciudad desde la que se emite este podcast. Bien, esto fue en el año 2020, año pandémico, en el que el festival fue uno de los últimos que se mantuvo con las salas abiertas, con estricta vigilancia por aquello del hashtag La cultura es segura, lo cual fue una tarea encomiable. Yo estaba cubriéndolo con un invento que me saqué de la manga, unas crónicas literarias bajo el título de La butaca del enmascarado, que fue un invento literario para que el lector se incursionara con humor a través del día a día del festival. Proyecto, por cierto, que sigue vigente hasta la fecha y que podéis seguir online desde la revista 17 Musas. Mira, precioso spam. Fue entonces cuando localicé esta película y su repercusión en el público, que iban directos al bar tras salir de la proyección. Por líos, nudos, óbices y procrastinaciones varias no pude acceder al film, pero quedó resonando en mi memoria por su seductora sinopsis. Os leo. Pongo voz de sinopsis. 4 profesores de instituto se embarcan en un experimento sociológico. La teoría de un filósofo sueco. Mantener una tasa de alcohol en sangre por encima del 0,05% durante su vida diaria, intentando demostrar de esa manera que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida, o más bien, recobrar la chispa perdida. ¿Qué nos gusta la ciencia cuando se trata de beber? Pues hace bien poco pude disfrutar de esta película, que igual muchos de vosotros ya visteis. En el primer semestre de 2023 al menos estaba disponible a la carta en la web de RTVE, es decir, gratis. Es decir, corred a verla. ¿Queréis más argumentos? Esta película recibió, entre la cascada de premios, algunos como el Premio del Cine Europeo a la Mejor Película 2020, el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2021 y el Goya a la Mejor Película Europea en 2022. Pero si las distinciones academicistas no son brújula alguna para ti, te cuento un puñado de razones para seducirte. Primera, no se trata de una oda al alcohol, tampoco de un discurso moralizador. Es una comedia turbulenta con fondo dramático, es decir, una comedia danesa, vaya. Punto número 2. Se genera una tensión constante entre la diversión y la perspectiva de consecuencias que, como espectadores, sabemos que llegarán, porque tú estás disfrutando, pero sin poder evitar pensar cuándo se va a descarrilar este tren. Todo ello sin mencionar la resaca. Punto número 3. El discurso del artista que necesita ya sustancias químicas que bamboleen su horizonte de realidad para inspirarse y crear. Bueno, aquí queda reflejado, digamos, con un foco pseudocientífico. De hecho, estos amigos dicen bien pronto en la película que van a redactar un ensayo sobre la puesta en práctica de esta teoría, para que no sean simplemente adultos de mediana edad poniéndose ciegos a todas horas. Una legitimación que no me queda clara si es por respetar el método científico o distraer a su propia conciencia. En cualquier caso, si todo va bien, redactaré un ensayo similar en la próxima fiesta de San Patricio. Hubo un detalle de la película que secuestró mi atención como a un tonto. Ellos, los protagonistas, buscaban referentes que puedan respaldar esta teoría, y les viene el recuerdo de un pianista que solo interpretaba con eficiencia sus obras maestras cuando estaba borracho. Su nombre, Claus Erfurt, un danés que por desgracia vive en el distrito de la ficción. Esto no es un spoiler, es más bien una decepción, como la dicta Rodrigo Cortés en su verbolario, que dice confirmación de lo inevitable. Porque, ¿qué esperaba yo, idiota de mí? ¿Tomar como fuente de información fidedigna una obra de ficción, es decir, una película? Pues mira, cada árbol su fruto, cada tonto su piedra. No obstante,
En la película reproducen una pieza musical preciosa. Tras poner a toda mi cartera de investigadores tras la pista de su autoría, me comunicaron que la partitura era firmada por el austriaco Franz Schubert, aunque la interpretación del pianista y profesor Jeannot Jandot es la que recoge la película. La pieza en cuestión es la llamada Fantasía en Fa menor de 940, una pieza a 4 manos. En YouTube hay una versión hecha por 2 hermanos rubiales holandeses, preciosos ellos, llamados Lucas y Arthur Jussen, que es una maravilla y os recomiendo que veáis. En Instagram dejaré extractos de esos saltos que vamos dando, aquí que nadie se pierda. Si no me acribillan a derechos de autor, habéis estado escuchando esa obra de fondo a mis palabras. Sentíos libres de parar este podcast y disfrutar de esa pieza para comenzar a desbloquear este mapa que hoy surge. Os digo lo mismo con la película. Ese comportamiento encajaría a la perfección con el espíritu de este proyecto. Otra opción es esperar a oír todos los saltos de este capítulo y luego decidís qué casilla de esta rayuela visitaréis. Pero yo sigo con mi decepción sobre la inexistencia del pianista borracho. A menos que Schubert, Jandot o los hermanos Jussen tocaran ebrios, que presumamos que no. ¿Solo en fin de año? No, digamos que no. Pero eso no significa que no haya grandes músicos que tocaran alterados. Hablo de grandes intérpretes, eruditos de las partituras y la droga, ambas. Porque gente haciendo música en estado de distracción hay muchísima. Y seguro que nos vienen a la memoria nombres, apellidos, rostros, bandas y un archivo audiovisual generoso en el que brillaron por sus interpretaciones bajo efectos de químicos imprevisibles. ¿O no? Pero a mí me trajo a la memoria una rama muy concreta de adictos a su arte y a otras sustancias. Es una generalización, por supuesto, pero hablo de los músicos de jazz. Un nombre me llamó la atención: Ornette Coleman. Este hombre fue un tipo talentoso que dedicó su potencial a tocar de forma profesional el saxo, la trompeta y el violín. Y por si fuera poco, se dedicaba a componer, o sea, casi nada. Estadounidense, nacido en el año 30 del siglo pasado y que nos dejó hace relativamente poco, en 2015. Bien, ¿y qué me llamó la atención del señor Coleman? Pues que este hombre era un genio o un bromista o ambas cosas, y grabó un disco en un bar con un buen puñado de músicos que originó todo un subgénero en el jazz, que se llamó Free Jazz. Bueno, lo primero que descubro es que ese álbum se llamó así, Free Jazz, y tengo entendido que de ahí derivó el homónimo subgénero jazzístico. El disco está en YouTube, todo un privilegio. Dejaré enlaces y fotos por la cuenta de Instagram de Mapa Desbloqueado por si queréis cotillearlo. Pero es que creo que voy a definir este disco con los ingeniosos comentarios que la gente ha aportado en YouTube mientras reproducían el disco. Partamos de que el canal de YouTube que aloja el disco se llama Music con interrogación final. Es decir, cuestiona si esto que esta persona sube se puede apelar como música. Atención porque no tienen desperdicio los comentarios al vídeo. Lo más amable, vamos a ir de menos a más. Hay algunos que dicen, por ejemplo, nunca supe que había estado tocando free jazz en mi guitarra todo este tiempo. Otro dice, mi parte favorita es cuando ellos pillan un buen ritmo y se dicen, esperad, joder, no estamos en el género correcto, dad marcha atrás. Hay otro muy sutil que indica entre comillas la frase, yo escucho todos los géneros. Recuerda mucho también al meme que hay por ahí sobre una frase similar, que lo dejaré por ahí para los que no lo hayan visto. Por otra parte, está el irónico que indica, encuentro esta música muy accesible. Creo que os vais haciendo una idea de cómo debe sonar el disco. Ok, pero llegan los que suben el nivel de aspereza, ¿vale? Y comentan, parece que la banda nunca deja de calentar.
Y en el mismo sentido, otro profetiza: apuesto a que dieron un gran concierto después de afinar sus instrumentos. Pero los más duros, los que no se cortan y van a navaja, reaccionan así al disco. Suena como si la banda al completo se hubiese caído por una escalera y alguien hubiese estado allí para grabarlo. Otro que me hace muchísima gracia porque comenta: parece un mercadillo donde cada instrumento está intentando venderte su mercancía. Hay quien lo usa como herramienta, por ejemplo, hay el usuario que escribió: soy introvertido y esta es la música que propongo en una fiesta para que me echen de inmediato. Uno más indica: este es el tipo de música que es muy divertida de hacer junta, pero no tanto de escucharla después. O aquel que no deja títeres sin cabeza dice: esto es como un brutal death metal, pero para adultos. O sea, y ya no sé quién, si jazzeros o metaleros le odiarán más, la verdad. En cualquier caso, estos son los comentarios que flotan en las corrientes del meme, el odio e ingenio de los oyentes. Pero debo aclarar que supondrán la mitad de los comentarios de ese vídeo, porque el otro 50% es de gente que cuenta cómo descubrieron el free jazz y al tiempo les encantó investigar sobre géneros musicales abstractos. Y eso que el jazz de por sí tiene bastante de improvisación. Hay algunos que lo asocian a vivencias de infancia en los que sus padres le ponían este disco, digamos de camino, no sé, a la playa o de vacaciones. Otro usuario, por ejemplo, decía que cuando era más joven esto le estresaba, pero que ahora, que es mayor, esta vorágine musical simultánea le da paz. En cualquier caso, cada uno de vosotros tenéis la obligación y el privilegio de haceros vuestra propia opinión. Yo coincido con casi todo, haters y fans, porque hay momentos y momentos dentro de la grabación, que fue inventada, interpretada y captada del tirón, es decir, en una sola toma de casi 38 minutos. ¿Y cómo se hace esto? Eso me pregunté, y es que la anécdota de grabación sorprende bastante. Este disco fue grabado en un bar, ya lo he dicho. Volvemos al alcohol y a la creatividad, donde empezamos. Corría el año 1967 y el amigo Coleman acude con 7 amigos músicos al Jeans and Andy's, un garito en el que el tiempo se relativizaba aún más para sus asistentes. La mayoría eran artistas de Broadway, cantantes, agentes discográficos, músicos de jazz, compositores, arreglistas, productores con dinero que les quemaba en el bolsillo. Además, el famoso Jim, regente de aquel negocio, cobijaba en su almacén los instrumentos de muchos de aquellos artistas, concedía y cobraba préstamos puntuales a los mismos, tomaba sus recados por teléfono y prácticamente se encargaba de que se bebiera mucho y se durmiese poco. Era un segundo hogar. En cualquier caso, el Jeans and Andy's era más divertido. Por cierto, inciso, si Jim es el regente único del bar, ¿imagináis quién era Andy? Debe ser importante si aparece en el título del negocio. Os dejo unos segundos para que apostéis quién creéis que puede ser. 5, 4, 3, 2, 1. Fijo que nadie lo ha adivinado. Andy es el gato de Jim. Creo que ya eso es significativo de lo que podría gestarse allí dentro. El azar corría feliz en cada encuentro, todo era posible. Justo en ese sentido, Coleman acude allí con sus amigos decididos a tocar y grabar lo que surja de forma espontánea. El disco es una gran muestra de telepatía musical, de sentirse conectados y fluir, para surcar el borde del precipicio entre la música y el ruido desordenado. Estos músicos, con tablas a la espalda, es decir, muchísima experiencia e intuición, aceptan el juego. Eso sí, igual todo es facilitado por las altas dosis de alcohol y otras sustancias que allí había. La verdad es que es muy difícil de creer lo contrario, ¿no os parece? Si queréis conocer más sobre esa noche, os recomiendo muchísimo un artículo de Diego Cuevas publicado en la revista Jot Down, titulado Vete a casa, Free Jazz, estás borracho. Y es precisamente en uno de esos saltos que se desarrollan en este podcast el resultado de preguntarme si ese garito, el Jeans and Andy's, sigue atrayendo a músicos como si tratase de crear un punto de peregrinación.
Vale, os hago el spoiler. No, el bar ya no existe. Google Maps me muestra una calle muy diferente a la que tuvo que ser en aquellos tiempos. Volvamos a la idea de la decepción que escribía Rodrigo en Verbolario. Confirmación de lo inevitable. Era lógico, porque ha llovido ya casi 60 años desde aquel día del free jazz. Pero dicen que lo importante es el camino. Y en este proceso, tecla tras tecla, que el Dios todopoderoso del siglo XXI, hablo de Google, por supuesto, me ofreció una alternativa como pista de aterrizaje. Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. ¿Y cómo no iba a ser una ventana tratándose de Google? Esta alternativa es un documental homónimo, Jims and Andys. Aquí el Jim viene por el nombre del actor central. Hablo del aclamado, hilarante y talentoso actor y comediante James Eugene Carrey, más conocido como Jim Carrey. La Máscara, Ace Ventura, Truman y un largo listado de personajes icónicos lo hacen conocido por todos, así que estaba emocionado de este descubrimiento. Tras un rápido vistazo a la sinopsis, confirmo por desgracia que el Andy esta vez no es por un gato. No obstante, la alternativa me seduce. El nombre de Andy proviene de Andy Kaufman, un extravagante artista de la performance que durante los años 70 y principios de los 80 revolucionó el mundo del show business. Pero no quiero adelantarme. Este documental no va sobre Kaufman. Este film, que a comienzos de 2023 está disponible en Netflix, es el clásico Detrás de las cámaras, que analiza cómo se rodó otra película. Esta vez con Jim Carrey como protagonista absoluto, que fue a los cines en 1999 y se llamó Man on the Moon. ¿La conocíais? Yo no, a pesar de haber visto en alguna ocasión el póster de la misma, pero no sé, nunca hemos coincidido. Por supuesto, me pregunté, os preguntaréis, ¿qué tuvo de especial esa película para que dimanase de ella otra película documental? ¿Qué hay de extraordinario para no incluirla en la versión en DVD de la época? Es más, ¿había DVD en la época? Pues sí, empezaron a venderse como churros en España en 1998, pero no nos distraigamos. ¿Qué pasó con Man on the Moon? Pues, por supuesto, esto requería un nuevo salto en este mapa desbloqueado. Debía verme Man on the Moon para poder hablar con propiedad. Así que, localizada en Filming, me dispuse a ello. Andy Kaufman fue un artista de esos que no puedes dejar de mirar aunque no estés seguro de si te gusta lo que estás viendo. Este hombre interpretaba una serie de personajes estridentes, todos ellos con su propia gestualidad y formas de hablar que solían ir encaminados hacia la sorpresa más inaudita. Si podía incomodarte, lo haría. Si conseguía que le gritases enfurecido, estaría muy satisfecho. Este hombre se dedicó con ahínco a los límites, a qué está prohibido hacer en el mundo del espectáculo y qué está aún por descubrir. Hago un breve resumen de algunas de las actuaciones que salen en la película, ¿ok? Silencios demasiado largos como este para poner nervioso a la audiencia y a la dirección del programa. Musicales con gran despliegue de medios para cantar mal aposta. Peleas de boxeo en un ring contra mujeres del público. Calentar la cabeza a luchadores profesionales para que se desaten con violencia. O sea, ¿sigo? Creo que ya nos hacemos una idea de qué clase de artista era. También de que mucha gente quería partirle la cara. Solo diré que esto no lo hacía únicamente mientras las cámaras grababan, era un 24/7 entre bastidores. Por regla general, fue un artista enamorado del horizonte de todas las cosas. Mientras despertara emociones, todo estaría bien para él, aunque fuesen impulsos tan negativos o violentos. Una persona difícil, tanto que era capaz de engañar a familiares y amigos íntimos con tal de que continuase la broma infinita que quisiese desarrollar. Todo hasta el punto de que cuando murió su círculo cercano no creyó en ello, porque sospechaban que estaría fingiendo su propia muerte y era capaz de aguantar años antes de dar la campanada final de su resurrección.
lo hizo? Tendréis que ver la película. Una película que tenemos por otra parte a Danny DeVito, a Courtney Love, a Paul Giamatti y a Milos Forman en la dirección, que igual os suena por películas como Los fantasmas de Goya o Amadeus. Y es que tenemos a su vez a un Jim Carrey en estado de gracia. Para muchos es la mejor interpretación de su carrera, condecorado por esta película con el Globo de Oro al mejor actor. Carrey respetaba tanto a Kaufman que a la hora de hacer la película estuvo meses viviendo desde la mentalidad de aquel. Adoptó su lenguaje corporal y la psicología de su voluntad. Tomaba decisiones como él lo haría. Se refugiaba en sus distintas personalidades como si fuesen hombres diferentes, casi como un caso clínico de personalidad múltiple. Supongo que es lo que se conoce como ser un actor de método, puro Stanislavski. Hablando de actores de método, a ver si Matt Mikkelsen nos responde y sabremos si se emborrachó mucho para ser su protagonista. Volviendo a la película de Carrey, debo decir que llegó al punto en el que se negó a que le llamaran Jim o Jim Carrey. Él era Andy o Tony Clifton. Tony Clifton, otra de las personalidades más fuertes de Kaufman. Él mismo hablaba de Jim Carrey en tercera persona, como si se hubiese salido de su propio cuerpo. Familiares de Kaufman encontraron en Carrey una invocación tan próxima a la real que hubo algunos momentos muy duros y otros bellísimos, en los que pudieron hablar con él como si lo hiciesen con su hijo o su hermano, por ejemplo. Esto se recoge muy bien en el documental de Chris Smith, Jims and Andys, con entrevistas actuales y escenas de la época. No le costó captar la pesadilla que a veces suponía para todo el equipo que trabajaba en la creación de la película, encontrarse a las personalidades conflictivas y delirantes que Jim calcaba de Kaufman, para no salir del papel en ningún momento. Nadie estaba tranquilo a su alrededor, pero el que menos su director, que perdió alguna vez los papeles contra Carrey, y aún así no consiguió que volviese a flote el humano cabal tras el actor. Pero, eso sí, cuando Jim hacía brillar a Andy era tan sensacional que todos quedaban hipnotizados. No todo fue mal en ese rodaje, más bien hubo de todo. No obstante, cuando se estrenó Men on the Moon, Jim Carrey se prohibió volver a interpretar ese personaje múltiple, bajo ningún concepto, ni siquiera por motivos de promoción. Estuvo tan irreconocible una vez salido del laberinto mental de Kaufman que, según nos narra a cámara tantos años después, necesitó meses de aislamiento social para reconectar con quien era él de verdad. ¿Qué gustos tenía? ¿Qué pensamiento político era el propio? ¿Y qué no estaba contaminado por las opiniones de Kaufman? Tuvo una grave crisis de identidad. Se había abandonado a sí mismo a favor del personaje. Quizás esta facilidad tan peligrosa de Jim Carrey para meterse en la piel de otras personas es lo que ha conseguido darnos tantos personajes icónicos. Sea como sea, este fue una de las cimas de su carrera y ha sido increíble descubrirla desde este punto de vista, contrastando casi de forma seguida la obra final y el cómo se hizo. Está bien por hoy. Suficientes saltos. Creo que es un buen punto de partida en este mapa que se desbloquea poco a poco. El mundo es extenso, confiemos en intentar conquistarlo y fracasar, para que así tengamos siempre algo nuevo por descubrir. Pero eso ya será en otra ocasión.